El tema de la semana, la noticia que resuena en las escuelas, el debate en los pasillos, eso de lo que todas y todos hablan, es parte de nuestra agenda educativa. Nuevamente, como todas las semanas, estamos con Fede Bacalini haciendo nuestra agenda educativa. Fede, buenas noches. ¿Qué tal, Adrián? Buenas noches. También el saludo a las personas que se suman a esta agenda educativa, que proponen temas, que se suman con su comentario, que también son parte de las discusiones que atraviesan a las comunidades educativas aquí en la ciudad de Mar del Plata. Estamos ya entrando o cerrando el primer semestre del 2021, en esta primera semana del mes de junio, ¿sí? Y todavía estamos hablando de pandemia y todavía estamos en la discusión de presencialidad sí, presencialidad no, que los docentes no, pareciera que no quieren presencialidad, y hablamos con docentes y nos dicen lo mejor es la presencialidad, pero en estas condiciones no. Algunas instituciones insistiendo, instituciones privadas obviamente, insistiendo por la vía de la justicia, reclamando una presencialidad, no necesariamente absoluta, pero sí con presencialidad, supongo yo, administrada. Pero ¿cómo lo ves vos, Fede, esto de ir a la justicia para reclamar, así como lo hizo la Ciudad Autónoma, perdón, se hizo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahora también en Mar del Plata? Sí, Adrián, me parece que lo más importante es lo que vos señalabas al principio. Los docentes e incluso las organizaciones gremiales apuestan por una presencialidad cuidada. Es el deseo de los y las docentes que exista presencialidad en las escuelas, pero no a cualquier costo. Y ahí lo importante que tenemos como herramienta todas las comunidades educativas son una serie de indicadores que fueron acordados en el Consejo Federal de Educación, donde claramente se determina cuándo sí y cuándo no se puede sostener esa presencialidad cuidada con protocolos en las escuelas de todo el país, y en particular en el partido de General Pueyrredón. Hoy los datos indican que en Mar del Plata y Batán la educación tiene que ser a distancia, virtual, tratando de garantizar los procesos de continuidad pedagógica. Nos tocó al principio por 3 días, en la fase más restrictiva del aislamiento. Nos toca durante esta semana que estamos atravesando y la semana próxima, pero bueno, como decías, algunas instituciones, sobre todo del orden privado, como el Instituto Albert Einstein, hizo una presentación ante el Juzgado Civil y Comercial número 13 aquí de la ciudad de Mar del Plata, pidiendo una medida cautelar y que se permita volver a las escuelas de manera presencial. ¿Qué es lo que aducen, Adrián? Que el nivel de contagios que se da en las escuelas, por los datos que se cargan en la plataforma de Cuidar Escuelas, le darían cierta razón a las instituciones para poder volver a abrir sus puertas. Sí, aparte, a ver, recordemos, ¿no? Falleció un docente que se contagió en una institución educativa. Hablamos con docentes, preceptores que se estarían contagiando en instituciones educativas. El plan de vacunación, por otro lado, está aumentando el número de inscriptos, el número de vacunados del área docente, pero creo que hasta que no se llegue a un número superior al que estamos teniendo, no podemos plantear u obligar a la presencialidad a todas y todos los docentes de la provincia de Buenos Aires, ya sean del ámbito público como del ámbito privado. Es verdad que en este caso particular habla solo sobre instituciones privadas, ¿sí? De gestión privada, pero también son docentes de instituciones públicas. Entonces ahí cabría también una posible discriminación para aquellos docentes que son de ámbitos o en instituciones que son privadas y respecto de aquellas que son públicas. El lunes pasado hablábamos con directivos, perdón, de instituciones de educación especial, y ellos nos planteaban que en este último decreto las escuelas especiales o que trabaja con niños, jóvenes
con discapacidad estarían teniendo una presencialidad planeada o planteada por escalas, ¿no? Con cierta presencialidad, no absoluta. Entonces, los sindicatos también, respecto de estas instituciones, hablan de cierta discriminación de estas instituciones respecto del resto. Me parece que acá lo que faltaría, me parece, o es para empezar a dialogar y a charlar y a escuchar distintas voces, quizás un mismo criterio en donde se proteja, primero que nada, a quienes se exponen, docentes, ¿no? Que tienen distintas burbujas o distintos grupos. Y por el otro lado, a niños y niñas y al entorno de esos niños y niñas que podrían ir transmitiendo la enfermedad sin tener síntomas o contagiándose teniendo síntomas. Sí, creo que acá, Adrián, en lo último que decís, estás dando en la tecla de la cuestión, que no es solamente la escuela, porque más allá de la opinión que uno tenga, y por ejemplo, no tengo problema en dar la mía, soy bastante crítico de respecto de la palabra protocolos, porque una cosa es lo escrito y otra cosa es lo que se efectiviza en la realidad. Pero también no tengo dudas de que en las escuelas es quizás el lugar donde más se cumplen los protocolos. Pero te decía, diste en la tecla, no solamente es estar en el aula, ir a la escuela. Hay muchas otras cuestiones que están en juego. Es la llegada, es el uso del transporte público, son los compañeros del mismo curso que como viven en el mismo barrio, los traslada el papá o la mamá de uno de ellos alternadamente una semana y otra, y en ese momento están en contacto con personas que no serían de esa burbuja que la escuela piensa, y a veces están las actividades también en el club, en el taller de arte, y son como muchas burbujas que al fin y al cabo están interactuando. O sea, hay muchas otras cosas que están por fuera de lo que pasa en el aula, que vuelvo a decir, seguro que es el lugar más cuidado. Bueno, vuelvo a la misma idea. Hay una serie de indicadores, fueron acordados por todas las carteras educativas del país en el marco del Consejo Federal de Educación. Me parece que ahí hay una línea de la que no deberíamos despegarnos en tanto continúe esta situación de pandemia. Hoy, lo mejor que podemos hacer es estar la mayor cantidad de tiempo en casa cuidándonos. Claro, eso por un lado, y por el otro lado, yo lo decía al pasar, pero me parece que hay que reforzarlo. El nivel de vacunación. Necesitamos cada vez que haya más cantidad de personas de distintas edades, de distintos grupos, que estén vacunados. Porque no va a reducir la cantidad de contagiados, sí va a reducir el grado de ese contagio y el nivel de mortalidad. Nosotros, supuestamente esta semana, luego de los 3 días, en realidad de los 9 días de cierre total, ya tendríamos que empezar a ver o a vislumbrar números más bajos en cuanto a contagios y en cuanto a muertes por COVID. Y no se está dando. Lamentablemente, la meseta está por encima de los 35.000 y la cantidad de muertos está por encima de los 500 por día, llegando ya ayer al número de 80.000 muertos. Con lo cual me parece que, o cercano a los 80.000 muertos, por lo tanto me parece que algo nuevo, algo distinto a lo que venimos haciendo, algo distinto a lo que se está dictaminando desde el Poder Ejecutivo y desde las provincias en la aplicación, en los controles locales, se tendría que reformular. Sí, Adrián, y dejar de discutir en esto que vos decías de los controles municipales, si un decreto nacional dice y o dice o, para determinar en qué momento hay que suspender o no la presencialidad, como es lo que está pasando en la ciudad de Mar del Plata. Y también entender, vos hablabas de la vacunación que por suerte está escalando en su nivel, se está masificando en estos días. La semana esta que está terminando ya se superaron las 10 millones de dosis aplicadas, más del 20% de la población al menos con una dosis de la vacuna, pero no es solamente de vacunación, es control, es cumplir protocolos y es tratar de estar en casa lo más que se pueda. Es tedioso, estamos agotados, hay ya un hartazgo ciudadano, es cierto, nos pasa a todos y a todas,
pero cuando medianamente vislumbramos que hay un horizonte, un posible fin a esta situación tan dramática, bueno, es el momento donde también tenemos que poner en juego eso que aprendimos en la escuela y entender que la salida va a ser colectiva. Sí, y aparte, esto que vos decís me está haciendo pensar en, estamos viendo a argentinos que están en otras latitudes del mundo, que están trabajando en condiciones casi normales, o sea, que se fueron años atrás o en los últimos años para trabajar o para realizar su vida, y nos cuentan de que en aquellas localidades, en aquellos países donde la tasa de vacunación es alta, ya la vida es casi normal a lo que nosotros conocíamos antes de la pandemia. Por eso está bueno pensar en ese futuro que se nos viene, que no es tan lejano, de poder volver a ciertas normalidades respecto de lo que hacíamos antes del 2020. Sí, y en conjunción con eso, Adrián, no normalizar aquello que alguna clase dirigente opositora, sin responsabilidad, trata de meternos en la cabeza de que somos el peor país o somos los que peor estamos, porque tampoco es de esa forma. Es cierto que hay que reconocer la situación difícil y crítica que atraviesa la Argentina, pero también hay que reconocer que se hacen enormes esfuerzos y que también empezamos a tener en el horizonte, como te decía, esta idea de que podemos salir adelante. No nos dejemos contaminar por el ánimo de aquellos que, con un fin meramente electoralista, quieren dañar la imagen del gobierno, pienses o no como este gobierno, porque eso, como siempre decimos nosotros, cada 2 años en la urna podemos dar nuestro mensaje, pero importante como comunidad para poder resistir este último tiempo, no nos dejemos contagiar por los que profesan el odio. Vos sabés que ya me pones otro tema, Fede, para dentro de poco. Ya tendríamos que estar hablando de campañas electorales, de agendas sobre modificaciones en lo educativo o propuestas en lo educativo desde lo legislativo. Estamos a 3 meses de las próximas elecciones y todavía nadie sacó la cabeza como para decir, bueno, nuestro partido, nuestro frente va a tener tales o cuales candidatos y se van a armar de esta determinada manera. ¿Estarán calentando motores? ¿No estarán tan seguros que se hacen las elecciones? Bueno, eso me parece que quedará para seguir charlándolo más adelante. Exacto, seguramente, y como siempre hacemos en Trama Educativa, daremos también espacio a las voces de aquellos que desde la política tratan de cambiar nuestro sistema educativo para que nos permita estar un poco mejor. Bueno, Fede, será hasta la semana que viene, si nos deja la pequeña, ¿no? Hacer una nueva agenda educativa y que sea todo con suerte. Mandamos un saludo también a todos los que se suman y nuevamente invitamos a que nos sigamos cuidando, que estamos un poquito más cerca. Chao, hasta la semana que viene. Chao. Podés revivir nuestro programa en la página de Facebook y en nuestro canal de YouTube, Trama Educativa Radio.